Si la técnica sastre como tal, es decir, vamos a usar una técnica de modistería, porque ustedes pues, más adelante van a tener su clase de modistería, en donde ya verán más técnica. Por ahí una goma. Hay una. Migajón. Sí. Ok, entonces, bueno, ¿qué sí vamos a mantener, por ejemplo, de los procesos sastres? Comúnmente la sastrería solo se traza la mitad, es decir, a diferencia de modistería que podemos trazar por separado delantero y espalda, la sastrería comúnmente su medio patrón, es decir, del centro del frente, o más bien del centro de la espalda al centro del frente, se traza continuo. Por tanto, trabajamos con el mismo largo espalda a ambos patrones y la pinza la vamos a llevar hacia la pinza francesa que se coloca en el hombro para que podamos lograr el equilibrio del busto. Pues vamos a irlo haciendo. También algunas cosas que van a cambiar son algunas holguras. Lejos de utilizar el largo sisa real, vamos a extenderlo un poquito para empezar la holgura. Recordemos que las prendas de este estilo son prendas que se utilizan sobrepuestas, entonces tenemos que dar holgura para que se puedan utilizar sobre otra prenda, porque a veces puede ser una o dos prendas. ¿Okay? Y por último, importante, mientras el tejido sea más grueso, hay que dejar mayor holgura, es decir, no es común en nuestro clima, pero si estamos utilizando, por ejemplo, un tweed que puede tener hasta medio centímetro de espesor, pues necesitamos dejar más holgura en ese tejido. ¿Okay? Si es un tejido delgado como la gabardina o un lino, con las holguras que vamos a determinar ahorita son suficientes. ¿Qué vamos a hacer? Voy a trazar hasta casi terminar el delantero y empezamos a replicar para que las dudas que vayamos teniendo las vayamos generando. Si llegamos hasta ahí, no importa, terminamos, les voy a mandar el paso a paso para que vengamos a terminarlo la próxima semana y demos indicaciones de material. Incluso en el paso a paso ya les puedo dar cantidades de material para que vengamos. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar. Y lo primero que hacemos es dar las medidas de los largos. Vamos a empezar con el largo espalda, bueno, largo talle espalda. Este es desde el origen, ¿okay? Vamos a marcar también desde la cintura, ahorita lo voy a explicar, el largo de la cadera. Vamos a dar el largo total. Vamos a necesitar de igual manera la mitad del ancho de espalda. Un cuarto de contorno busto. Un cuarto de contorno cadera. Entonces, desde el origen, lo primero que voy a marcar es el largo talle de la espalda. Yo en este caso voy a utilizar 40 centímetros. ¿Okay? Si desde este momento quiero dar el largo total, lo puedo hacer. Entonces vamos a utilizar como largo total un aproximado de 70 centímetros. ¿Okay? Entonces tendría que marcar la línea de largo total. Desde la cintura vamos a marcar el largo de la cadera, que corresponde en promedio a 20 centímetros. Voy a apuntar aquí las que estoy usando: 40 de largo talle espalda, 20 de largo cadera, 60 de largo total. Vamos a utilizar como ancho espalda 36, como contorno busto, ¿cuánto quieren? 90. Y de contorno cadera 96. Okay. Entonces, bueno, ya marqué largo cintura, ya marqué largo cadera y el largo total. ¿Qué me falta? De los largos que comúnmente utilizamos en el patronaje, el largo de la sisa.
Entonces, si tengo 40 centímetros, voy a ubicar la mitad y voy a añadir 3 centímetros para dar holgura. ¿Ok? Entonces aquí tengo largo sisa. El largo sisa, recuerden, en este caso no lo hice o no lo marqué midiendo, sino lo saqué con la proporción del largo talle de la espalda. Hasta aquí vamos bien. ¿Perdón? La mitad de la pantalla. Más 3. Entonces voy a ponérselos aquí, largo sisa, mitad de largo talle espalda, más 3 centímetros, es decir, 23. Hasta aquí vamos bien. Carmen, Nea, No, puedo volver a repetirla. si no le pregunto a Nea, no me lo hago. Ok. Lo primero que marcamos, ¿desde las medidas o desde la escuadra? No, desde Desde la escuadra, ok. El trazo de sastrería generalmente lo que hacen los sastres es dividir el contorno a la mitad, porque ellos trabajan la mitad del cuerpo. Entonces, en un solo, digamos, como una sola extensión, encuentran los costados de la espalda y del delantero. Entonces, el trazo, digamos, completo del patrón de sastrería es justo la mitad del cuerpo. A diferencia de nosotros, que en modistería usamos un cuarto delantero y podemos hacer aparte, si queremos, un cuarto de eso. ¿Okay? Entonces, si en algún punto, por ejemplo, ves un tutorial de sastrería, de repente escuchas, ya sean pulgadas o centímetros, pero escuchas medidas de mitad, es decir, medidas que aparentemente son pequeñas. Por ejemplo, pecho 45 centímetros. ¿Cómo que un pecho 45 centímetros? Porque está considerando sobre la mitad. ¿Okay? ¿Hasta aquí bien? Bueno, ya hicimos nuestra escuadra. Lo primero que hacemos es marcar nuestros largos. Primer largo, largo talla espalda. ¿Okay? Y sin medirlo la persona, sacando la proporción desde este largo talle, vamos a calcular la mitad y le vamos a añadir 3 centímetros. En ese proceso ya hicimos la primera holgura, que es bajar la sisa de su punto común. ¿Okay? Eso va a permitir un mejor movimiento, porque recordemos que la prenda va a estar sobrepuesta. ¿Okay? Hasta aquí bien. Siguiente medida, desde cintura, largo cadera. Y desde la línea original puedo marcar el largo total que va a tener la prenda, que ese sí lo medí en su momento. O sea, cuando tomo medidas, sí contemplo hasta dónde quiero la chaqueta. ¿Ya? ¿Hasta aquí? Siguiente paso, prolongamos las líneas. ¿Cuánto, maestro, prolongue? Porque vamos a utilizar ahí cuarto o la mitad de la espalda y la mitad del delantero. Entonces, en este punto vamos a prolongar. Por eso yo hace un rato hice como líneas largas. Y ahorita vamos a empezar a plasmar las medidas. ¿Ok? Continúo. Desde origen voy a bajar lo que comúnmente usamos para la profundidad del escote, que son 2 centímetros, y para la horizontal, que comúnmente hacemos un quinto de cuello, ahorita vamos a utilizar también la proporción de la espalda. Entonces, primero vamos a marcar la mitad del ancho espalda. ¿Okay? Y nos dice que el ancho espalda son 36, entonces la mitad son 18. Pregunta, ¿no se confunden con eso? Porque puse yo mitad de ancho espalda, pero puse la medida completa. ¿Quieren que les ponga la división? A ver qué. Entonces ya tenemos aquí la mitad del ancho espalda. Vamos a obtener un tercio de esta mitad y le vamos a añadir 1 centímetro. ¿Okay? Entonces 18 entre 3. A 6. A 6 más 1. 6. Okay. Entonces es mitad de ancho espalda
Y eso lo vamos a usar como medida del escote horizontal. ¿Ok? Entonces aquí ya marqué mis 2 centímetros de profundidad para el escote y como horizontal utilicé un porcentaje o un promedio del ancho espalda. ¿Me entendimos? Gaby, Sí. Carly, Abel, Pau. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Nuestro ancho espalda, como comúnmente lo hacemos, lo vamos a escuadrar hasta la línea del hombro. Y vamos a dar una inclinación de hombro de 4 centímetros. Esa lo podemos marcar fijos, ¿ok? Y si en algún punto ustedes quieren, por ejemplo, una hombrera más ancha posteriormente, o sea, más ancha de la hombrera común ahorita, que es bastante delgada. Si quisiéramos una hombrera ancha, entonces este hombro en la transformación lo vamos a subir para dar ese espacio. ¿Ok? ¿Vamos bien? En este momento, si ustedes se fijan, yo tengo como hombro, midiendo del escote a la inclinación del hombro, 12 centímetros, que prácticamente es el promedio. Es decir, no estoy aplicando el hombro medido, sino estoy usando el promedio del ancho espalda. Este hombro, al ratito le vamos a dar amplitud, ¿ok? Para que tengamos holgura. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Okay. Desde el centro vamos a marcar un cuarto de contorno busto. ¿Me ayuda en cuanto es 22.5? Un cuarto. 90 entre 4, si es 22.5. 22.5. Todavía está bien, es un ¿ok? Y recuerdan, más o menos similar a lo que hacemos en modistería, el segmento que tenemos debajo de la inclinación lo vamos a dividir, pero ahora en tercios. ¿Ok? Tengo 18 más o menos. Divido en tercios. Y profe, ¿por qué en tercios? Estoy buscando que la curva de la sisa quede un poco más pronunciada para que se adapte bien. Entonces, con mi curva francesa, voy a... Pensé que me hablaba. Ok, voy a unir. Y vamos a continuar el trazo lo más recto posible hasta tocar el hombro. ¿Okay? Importante, cuando hagamos este trazo de la sisa, tenemos que cuidar no entrar más allá de la línea escuadrada del ancho espalda. ¿Okay? Entonces, hasta ese punto yo ya tengo más o menos la estructura superior. Vamos a seguir marcando líneas que nos van a ayudar a generar el patrón. Voy a dividir el largo de la sisa en 3, 1.5, y aquí voy a usar una línea de apoyo, entonces la voy a manifestar punteada, al ratito la vamos a usar. ¿Ok? Y desde el largo sisa voy a subir 3 centímetros, que estarían representando prácticamente el largo sisa real o la división inicial que hicimos. ¿Se acuerdan? La mitad del largo trae espalda. Entonces lo plasmamos y ahí lo vamos a dejar. En un ratito más vamos a utilizar esas líneas. La segunda línea, ¿qué dividió, maestro? Esta primera me divide el largo sisa espalda que marqué, y la segunda estoy marcando
o estoy subiendo 3 centímetros. Los 3 centímetros que añadí aquí los estoy marcando. Ok, ok. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? A diferencia de lo que hacemos comúnmente, en este caso voy a escuadrar el busto o la cuarta parte del busto. ¿Ok? Entonces, lo bajo escuadrado y vamos a sacar la siguiente operación para la pinza o pinzas de la espalda. ¿Ok? Un cuarto de contorno busto. ¿Está sonando? Menos un cuarto de contorno cintura. ¿Ok? ¿Cuánto es? ¿Me ayuda? O sea, sería 22.5 menos. No pusimos cintura. Vamos a ponerlo acá. Cintura. Vamos a usar 65 para que no digan que está muy pronunciado. ¿Cuánto nos da aquí? 65, 34. Ok, me da 6.25 la diferencia. Ok, 6.25. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Vamos a distribuir las medidas de la siguiente manera. Vamos a usar 1 centímetro para el centro de la espalda. Dos centímetros para ceñir el costado. Y el resto, que en este caso serían 3.25 y 3.25 centímetros, los vamos a ubicar en la pinza. ¿Ok? Pues por eso puse pinzas espalda, porque prácticamente vamos a hacer dos. Entonces, marco 1 centímetro en el centro de la espalda, 2 centímetros en el costado, y el resto va a ser para la pinza, pero a diferencia de la pinza común, voy a usar un corte que voy a plasmar 10 centímetros a partir del costado. ¿Ok? ¿De los ya entramos o No, del del original. Ok. ¿Ok? Entonces, del original marco 10 centímetros y ahí distribuyo 1 que sería que como 1.6 más o menos. 1.6. ¿Okay? Y ahí ya tengo las pinzas de la espalda distribuidas. 1 centímetro en la espalda, 2 centímetros en el costado, y lo que me sobró lo llevé a la pinza, pero recuerden que entramos 10 centímetros. No le estoy colocando a la mitad, entré 10 centímetros. ¿Hasta aquí bien? Estos 10 los voy a escuadrar hasta la línea de los 3 centímetros que subimos, y lo voy a escuadrar hasta la línea de largo total, que es la de abajo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Me detengo tantito para que noten y me dicen por qué.